En el siglo XVIII, el neoclasicismo español es el movimiento que impera en España. El contexto va a ser el gobierno de los Borbones, la dinastía de Borbón, que es una dinastía originaria de Francia. Este cambio de dinastía de la antigua casa gobernante en España, la casa de Habsburgo, casa de Austria, por la casa de Borbón, que es una familia de reyes franceses, va a significar un aspecto clave porque entra en la Ilustración, y la Ilustración porque es un movimiento ideológico, filosófico, y su versión artística que va a ser el neoclasicismo. El neoclasicismo tiene ciertas características que se han ido desarrollando durante el siglo XVII en Francia y que se expanden al resto de Europa durante el siglo XVIII. España va a ser uno de los baluartes del neoclásico durante el siglo XVIII. Las características clave del neoclasicismo español son el preceptismo, que consiste en la imposición de las reglas en el momento de la creación literaria. Es decir, tienes que seguir lo que indican autores como Aristóteles, Horacio, Nicolas Boileau de Francia, en el clasicismo francés, o Ignacio de Lussán, que también escribe una poética para España. La racionalidad viene pues como herencia del racionalismo filosófico de Descartes, el predominio de la razón sobre la subjetividad, sobre el sentimiento. Toda obra tiene que ser racional, toda obra debe obedecer a los mandatos de la racionalidad. Nada de lo bello deja de ser razonable, entendían los neoclásicos. La finalidad didáctica es otra característica clave. Toda obra literaria tiene que tener como objetivo formar moralmente a la sociedad, lograr que los defectos sociales se corrijan. ¿Está bien? La verosimilitud, por otro lado, es una consecuencia de esta búsqueda, ya que si yo quiero educar al público, debo buscar recrear situaciones reales mediante mi obra. Por ejemplo, en El Cid de las Niñas, de Leandro Fernández de Moratín, veremos cómo el autor trata de criticar una mala práctica educativa que se daba en aquella época, y obviamente para eso refleja la realidad, buscar la finalidad didáctica, educar, cambiar la manera de pensar de su público expectante. La racionalidad, obviamente, la razón debe imponerse, no la tradición o las costumbres que no tienen que ver con la racionalidad. Dentro de la obra, don Diego representa la razón, y preceptismo, es decir, se somete a las reglas de composición. Por ejemplo, en El Cid de las Niñas encontramos que se respetan las tres unidades de un teatro clásico, es decir, unidad de tiempo, lugar y acción. Esas tres unidades se respetan en esta obra. Obviamente Leandro es un clásico, es un ilustrado, convencido de que tiene que hacerse un cambio y sigue la corriente literaria en boga de su momento. ¿Está bien? Los representantes más importantes son Fray Benito Jerónimo Feijoo, ensayista muy destacado, Lussán, también ensayista, inclusive escribe una poética para España, un conjunto de reglas, teorizaciones acerca de lo que es literatura. Félix María de Samaniego y Tomás de Iriarte son fabulistas. La fábula, desde la época de Esopo, es una forma pues muy didáctica de enseñar a partir de ejemplos con animales o seres humanos. Samaniego escribe las fábulas morales, Iriarte las fábulas literarias. Sin embargo, de estos autores, sin lugar a dudas, el autor más importante, el más encumbrado, va a ser Leandro Fernández de Moratín. Este autor de teatro escribe una de las obras clave de la literatura española, que es El Cid de las Niñas. Género dramático, es decir, corresponde al género que se representa en el teatro, y la especie va a ser drama costumbrista. Un drama mezcla partes emotivas, partes luctuosas, con partes jocosas. Entonces encontramos una mezcla de tragedia con comedia en el drama. En este caso, un drama que refleja costumbres de España de la época. El tema que se trata, desde una perspectiva crítica, por supuesto, es el casamiento concertado por los padres, donde la chica no podía elegir su compañero, ya que estaba educada para obedecer a los padres. Si el papá, la mamá le decían, te vas a casar con tal persona, ella no se preguntaba por qué ni se ponía, simplemente aceptaba la voluntad de sus padres. Esto lleva a la conclusión, según Leandro Fernández de Moratín, de que los jóvenes están siendo mal educados, porque si a un joven yo le enseño que siempre diga sí a lo que el padre le diga, si el padre comete algún tipo de equivocación, algún tipo de injusticia, el hijo nunca podría reclamar y se ve en una situación de injusticia. Esto sucede en la obra, donde Francisca, la hija de Irene, es obligada por Irene, a casarse con don Diego, un hombre de 59
burgueses. La diferencia es que don Diego es un burgués enriquecido y las mujeres Irene y Francisca, su hija, son de la burguesía, de la clase burguesa, no la aristócrata, no la popular, sino la clase media comerciante. Son una burguesía empobrecida, don Irene y su hija Francisca. Francisca, de 17 años, acepta el matrimonio porque está educada para decir sí a todo lo que su madre le diga. Sin embargo, ella tiene su enamorado. Carlos es sobrino de don Diego. Al enterarse de que es su tío, el pretendiente mayor de su enamorada, él también, por su educación, decide dar un paso al costado y retirarse. Francisca no sabe por qué motivo su amado se ha ido sin rescatarla y llora amargamente. Ahí es cuando, en una comunicación a escondidas entre ambos, don Diego descubre la verdad al interceptar una carta dirigida a Francisca de parte de su sobrino. Se entera, habla con el sobrino, habla con su prometida, que es Francisca, y se da cuenta que están enamorados y de que ella obedece a su madre, así que le reclama a doña Irene. Al final, doña Irene es convencida de que el matrimonio de Carlos con su hija va a ser muy conveniente, ya que don Diego manifiesta que es su sobrino y que está muy bien educado y que heredará todos sus bienes cuando él fallezca, ya que no tiene hijos, no tiene familia. Por lo tanto, tiene un final feliz. Esta obra fue muy exitosa y el público puede sentir identificado con la situación que se representaba. Así, Leandro Fernández de Moratín cumple con su labor de literato neoclásico buscando cambiar la sociedad. Es una persona ilustrada que busca un cambio a partir de la racionalidad. Recordemos que el siglo XVIII es el siglo de las luces y las luces de la razón nos salvarán de la ignorancia y la superstición. Vamos ahora a revisar lo que ocurre cuando cambiamos de siglo XVIII a siglo XIX. La clave en esta ocasión van a ser las guerras napoleónicas, ¿está bien? En España va a ser un antes y un después, ya que después de las guerras napoleónicas, luego de la invasión de Napoleón Bonaparte, España en el siglo XIX ya se ve influenciada por el romanticismo europeo. ¿Qué características encontramos en el romanticismo europeo? El culto al yo, es decir, el individualismo del autor. El autor escribe su obra, la publica y no le interesa pues el efecto que puede tener en el público. Más bien, si el público lo admira, él se queda pues halagado, pero si el público no lo entiende, a él no le interesa mucho ello, ya que lo que importa es expresar su genio creador. El idealismo es una característica clave, es decir, idealizar situaciones, idealizar sentimientos, idealizar personas. Esta idealización es una actitud de evasión frente a la realidad. La valoración de lo histórico. Recordemos que el romanticismo tiene una importante beta acerca de la historia, lo popular y el rescate de las tradiciones. En el caso del romanticismo es muy típico hurgar en la Edad Media, en ese periodo exótico, mágico, legendario de la formación de los estados europeos. Algo que hará Gustavo Adolfo Bécquer en Las leyendas, ¿no es cierto? La angustia metafísica es otro término que va a denotar la desconfianza acerca de la razón, ya que los neoclásicos tenían una confianza plena en la razón. Sin embargo, hay temas que no explican la razón, la muerte, por ejemplo, o el amor. Son temas que no pueden ser explicados a partir de una postura racional. Por lo tanto, hay una desconfianza de la razón y los temas metafísicos angustian a los del siglo XIX, y esto es justamente la angustia metafísica. Entonces, suspendemos el uso de la razón y le damos prioridad a los sentimientos, a la intuición, ¿no es cierto?, a los temas alejados de la racionalidad. ¿Qué autores encontramos en España? Bueno, claves son Mariano José Lara, ¿no es cierto?, José Zorrilla, poeta y dramaturgo muy importante, José de Espronceda y sobre todo Gustavo Adolfo Bécquer. El nombre real de este autor va a ser Gustavo Adolfo Domínguez Bastida, pero él utiliza Bécquer, el apellido de un abuelo que ya no lleva ese apellido él, como seudónimo literario. Él es importante y es un autor que cultiva sobre todo el género lírico con las rimas y el género épico con las leyendas. Entonces, en las rimas tenemos el tema principal, que es el amor idealizado. El amor idealizado se refiere al hecho de que el amor es perfecto. Obviamente se busca esa perfección y como no se obtiene, nunca llega a ser perfecto, entonces es una búsqueda incesante. Encontramos en el término de amor idealizado también el asunto de la fuerza creadora del poeta, donde la mujer es la inspiración del genio creador del poeta. Hoy la he visto,
idealizada. También la aparición súbita del amor. Y bueno, en el caso de la fuerza creadora, ¿me preguntas qué es poesía? Clavando tu pupila azul en mi pupila. Poesía eres tú. Entonces la mujer, por su belleza y su perfección, va a ser considerada la esencia de la poesía, el motor que genera el genio creador del poeta. Respecto a leyendas, tenemos pues que es género épico y la característica clave es que trata asuntos medievales exóticos, ajenos a la realidad. El elemento fantástico entra mucho. La jorca de oro, los ojos verdes, son algunos títulos. El uso de la estética de lo grotesco es lo más interesante en las leyendas. La estética de lo grotesco había sido pues, planteada por Victor Hugo, el famoso autor del romanticismo francés, y Victor Hugo había dicho que el romanticismo debía presentar una estética diferente a la estética clásica, que era armoniosa y equilibrada. Él propone una estética de contrarios, de contrastes. Así propone la estética de lo grotesco, donde lo bello, lo sublime y lo horroroso pueden ir de la mano, pueden aparecer en un mismo plano. Allí encontramos, por ejemplo, que la mujer, en las leyendas, la mujer más hermosa de todas, está asociada de alguna u otra manera con lo demoníaco. Entonces, aquel hombre que se enamora de esta mujer preciosa va a perder su alma de manera inevitable. Así encontramos en las leyendas de Becker una constante alusión a la estética de lo grotesco. Obviamente es una estética que aparece en el siglo XIX y que refleja las inquietudes de este movimiento tan importante que es el movimiento romántico. Ya en la siguiente sesión trataremos la literatura española en el siglo XX y hablaremos de la generación del 98 y la generación del 27. Será hasta esa oportunidad.